Hola chicos, ¿cómo andan? Hoy es martes 4 de agosto y vamos a trabajar la segunda parte de geometría. Hoy nos toca trabajar con lo que es una figura. Primero vamos a reconocer lo que es una figura, sus partes, y luego también vamos a describirla, ¿sí? Por último, vamos a trabajar lo que es el concepto. Reconocer una figura. Dice, estas son las preguntas que hizo Pilar para adivinar qué figura eligió César. Marca la figura que eligió César. Nosotros acá al lado, lo que tiene este material es lo que se llama machete, ¿sí? Nos dice que una figura tiene una diagonal, ¿sí? Que es lo que atraviesa la figura, ¿sí? Tiene lados, ¿sí? Que son estos que yo estoy señalando con el mouse. Y por último un vértice, que es la unión de dos lados, ¿sí? Vamos a empezar a leer las preguntas que hace Pilar y que César le responde. Nosotros tenemos que tener en cuenta que cuál de estas puede ser. Dice, ¿tiene un círculo adentro? No. ¿Tiene diagonal? No. Nosotros nos fijamos que es, fíjense cómo atraviesa la figura la diagonal. ¿Todos sus lados son iguales? Sí. O sea que fíjense que este, por ejemplo, no podría ser porque son distintos. ¿Tiene 6 vértices? Sí. Fíjense cuáles son los vértices. Son la unión de dos lados, ¿sí? Entonces ustedes van a tener que, ¿qué? Van a tener que, respecto a las respuestas de César, elegir cuál de estas figuras responde, ¿sí? Vamos con la 2. ¿Cuál es la figura elegida? Marca las que puedan ser. Y acá un niño le pregunta a una niña. Dice, ¿tiene una diagonal adentro? No. Entonces vamos tachando imaginariamente las que tienen diagonal adentro porque no son. Después dice, ¿todos sus lados son iguales? Sí. Empieza a observar cuál de estas, ¿sí? Tienen los lados iguales. Todos los lados iguales. ¿Tiene un círculo adentro? Sí. Entonces me fijo cuál de estas tiene un círculo adentro. Y la tacho. Vieron que tienen como un cuadrito para ponerle una crucecita. Muy bien. Esto sería, ¿sí? Reconocer una figura. Tiene diagonales, tiene vértice y tiene lados. Sí. Muy bien, vamos a describir una figura. Ustedes saben que describir es decir cómo es algo. ¿Se acuerdan que lo trabajamos en lengua? ¿Sí? Antes de trabajar el concepto de adjetivo, trabajábamos el concepto de describir. Muy bien, vamos con el punto número 1. Dibuja una figura siguiendo estas instrucciones. Dice, dibuja un cuadrado con lados de 4 centímetros. Es decir, que cada lado va a tener 4 centímetros. Se ayudan con una regla. Y traza sus dos diagonales. Es decir, cómo atraviesan internamente, ¿sí? Estas líneas, ¿sí? Diagonales. Muy bien. Esto es lo que van a tener que hacer. Si ustedes imprimen el material, lo van a hacer acá. Y si no, lo hacen en la hojita de la carpeta. 2. Lisandro dice que con estas instrucciones que se puede dibujar cualquiera de las figuras que muestran abajo. ¿Tiene razón? Dice, dibuja un rectángulo que tenga dos de sus lados de 4 centímetros y dos de 2 centímetros. ¿Sí? Si ustedes imprimen el material, eh, tal vez no le coincida porque esto es una imagen escaneada, pero a simple vista, ¿podrían tener 4 y 2 centímetros estas figuras? Después dice, divide el rectángulo en dos partes iguales. Ustedes van a observar aquí si estos rectángulos están divididos en dos partes iguales y poder contestar, ¿sí? Si estas dos características cumplen estas tres figuras, ¿sí? Vamos con el último ejercicio. 3. En este instructivo hay informaciones innecesarias. Márcalas. Nosotros acá tenemos una figura que tenemos que observar. ¿Qué figura es primero? ¿Y qué tiene trazado? ¿Sí? Diagonal, si está dividida y demás. Dice, dibuja un rectángulo que tenga 4 lados y 4 vértices. Las medidas de los lados son 5 centímetros y 3. Dos de los lados tienen una medida y los otros dos tienen otra. El rectángulo tiene una diagonal que empieza en un vértice de arriba y termina en un vértice de abajo. Tiene una línea que va desde la mitad del lado largo hasta la mitad del otro lado largo. Muy bien, observando esta figura y estas instrucciones, ¿cuáles de estas informaciones son innecesarias? Que no están correctas. ¿Sí? Muy bien. Y ahora vamos al concepto de figura. Dice,
son conjuntos cerrados, ¿sí? Es decir, fíjense, ¿sí? Que empiezan y terminan. Son cerrados por una serie de puntos. El estudio de estas figuras o geometría es la rama de las matemáticas que se dedica a estudiar estas formas. Algunos ejemplos de figuras son el círculo, los triángulos, rectángulos y cuadrados. Miren, una figura, para diferenciarla de cuerpo, acuérdense que es la imagen plasmada, chatita, ¿sí? Por ejemplo, si el ejemplo más claro es, por ejemplo, cuando vamos a la playa en Chinela, ¿sí? Y dejamos la formita de la chinela en la arena, la formita de la chinela en la arena, eso sería la figura, ¿sí? Bueno, y acá aclaramos un poquito. Dice figuras geométricas, el cuadrado, ¿sí? Que está aquí, el triángulo, ¿sí? Vieron, miren que hay distintos, y el rectángulo son figuras geométricas planas, formadas por líneas rectas cerradas. El círculo, que está aquí, también es una figura plana, pero a diferencia de las anteriores, está formada por una línea curva cerrada. A estas figuras se las llaman planas porque parecieran que estuvieran acostadas sobre el papel. Y ahí encontramos bien la diferencia de lo que es una figura. Es como que estas figuras son planas y están como acostadas sobre el papel. Muy bien, chicos, esto es la actividad de geometría, ¿sí? Para este 4 de agosto. Espero que les sirva la explicación. Es una actividad corta, ¿sí? De fácil resolución. Bueno, chicos, les mando un super beso.